Bien, en esta bendecida hora de la mañana, le saluda hermano Luis Montejo, desde Aldea San Rafael, Tierra del Pueblo, Mazatenango, Suchitepeques. Le damos gracias a Dios en primer lugar, por cuanto hasta esta mañana Dios nos ha permitido y nos permite la vida, estimado hermano amado, amigo y amiga, usted que está conectado a través de las redes sociales. En esta mañana le saludamos en el nombre del Dios Todopoderoso. Un saludo especial a todos los ministros del Señor, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas, esperando en Dios se encuentren bien al lado de sus seres queridos, pero que sobre todo se encuentren bien gozando de esa bendición tan grande y tan maravillosa, en tanto que hasta esta mañana el Señor les ha concedido esa oportunidad de vida. Nosotros muy contentos, muy motivados, porque papá hasta esta mañana tiene ya tenido misericordia. Si usted tuviera una Biblia a su alcance, queremos que la meditemos, la escudriñemos, pero que también podamos escuchar y vivir esa palabra de Dios. Vayamos a una porción de la palabra, una lectura de la palabra, y luego entraremos a la bendita palabra del Señor, ya que Dios nos ha dado oportunidad hasta esta mañana del poder abrir estos ojos y el poder estar en paz y con bien para honra y gloria de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. El libro de Salmos, en su capítulo 23, dice la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Salmos, capítulo 23, versículo es 1. Dice la palabra de Dios. Salmo 23, capítulo 23, versículo 1. Dice la bendita escritura, a como está escrita en esta mañana maravillosa. Oiga, dice, Salmo 23, versículo 1 dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la letra dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Luego dice la palabra, junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará y confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia. Hermano amado, dice la palabra, nos guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. Queremos orar y luego darle inicio a la bendita palabra del Señor, ya que para eso el Señor nos ha dado oportunidad en esta mañana. Amado Dios y Padre que habitas en las alturas de los cielos, en esta mañana, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Moisés, Dios de Elías, el Dios de nosotros, Padre, en esta mañana nos presentamos, Señor eterno, delante de su presencia, esperando, Señor, que en esta mañana sea usted el que tenga y tome control de este ser, desde la coronilla de la cabeza a la planta de estos pies,
Padre, y sea usted el que tome el control durante estos 60 minutos, durante se estará predicando tu palabra, Padre amado. Los hermanos a la distancia, los amigos, señores, a todos en diferentes lugares, están tus manos. Por la palabra, Señor eterno, tu palabra será meditada. Tu palabra será, Padre, predicada en esta mañana desde este lugar, desde tierra del pueblo, Señor, hasta donde estén tus hijos, tus hijas. Padre, tu palabra nos motive, tu palabra nos venga a afirmar, tu palabra, Señor, nos venga a enderezar, aún en primer lugar a nosotros, Padre, porque a nosotros nos habla usted en primer lugar. Gracias le damos en esta mañana, Padre. Gracias le damos en esta mañana, Hijo. Gracias le damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en esta hora de la mañana, estimado amigo, usted que probablemente está allá en casita, probablemente se encuentre ahí disfrutando de la vida que el Señor le ha dado. Qué bueno, los saludamos. Y en nombre de Jesucristo y por la palabra, saludamos a nuestro hermano Nelson de León, por la parte de Los Ángeles, California, esperando en Dios que se encuentre bien de salud al lado de sus seres queridos, pero sobre todo en esta mañana pueda estar gozando de la misericordia y bendiciones que el Señor ha dado a cada uno por nombre hasta esta mañana preciosa. Saludos a todos, hermano Montejo les saluda. Fuerte abrazo a la distancia, esperando en Dios que se encuentren bien, esperando en el Señor que usted y yo podamos escudriñar la palabra, analizar, reflexionar, pero sobre todo vivirla, porque hoy en estos tiempos Dios reclama a través de su palabra. Si usted tuviera una Biblia a su alcance, Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga a todos aquellos que están conectados a las redes sociales, hermanos y amigos, aldeas, caseríos, municipios, sectores. Yo no sé la diferente distancia, país, departamento, aldea, barrio, cantón, sector, yo no sé dónde usted está. Dice la palabra del Señor en esta mañana maravillosa. Tanto era el anhelo de estar en Radio Proeza en Dios, pero lamentablemente no pudimos porque tenemos algo que hacer en este lugar. Pero gracias a Dios que hay medios, por estos medios en la plataforma del Facebook, no porque podamos, sino porque tenemos que salir con una gran responsabilidad. Su servidor tenía un tema preparado, algo que teníamos preparado para impartir o predicar la palabra, compartir con usted, hermano, amigo amado. Pero Dios dice en su palabra que los planes del hombre, el hombre opina, el ser humano opina, pero Dios es el que, propone y dispone. Dios nos dio un mensaje y no lo entendíamos. Dios nos dijo, este mensaje quiero que prediques. Y me decía, muchos se van a enojar, pero no les temas, porque todo aquel que se enoje con mi palabra, que sepa y comprenda que es conmigo, en primer lugar que se enoje, porque todos están viviendo a su parecer, porque todos están viviendo desordenadamente y están caminando y actuando a sus pareceres. Palabra de Dios. Escuche pues, invitamos en el amor de Jesucristo, no lo invita hermano Montejo, lo invita Cristo Jesús. Saludos a la distancia, los saludamos antes porque después ya Dios dijo que todo el mundo se iba a molestar. No hay problema porque lo viven, no hay problema porque así lo están practicando, así viven la palabra. Por eso Dios está tan enojado y oiga lo que dice Dios.
Queremos hablar de 4 puntos. Pero el primer punto dice, vayamos al libro de Ezequiel. Señor le bendiga allá donde usted está. Ezequiel, ¿cómo hace su Winnie más, hermano? Ezequiel, nosotros muy contentos porque sabemos que esta palabra va a llegar, oiga, como martillo a quebrantar hasta los tuétanos, dice la palabra. Ezequiel capítulo 34 y versículo, dice la palabra, versículo 8. Y escuche, porque no es palabra del hermano Montejo. Escuchemos, porque a mí se me dio una buena llamada de atención y me dijo, muchos no les va a parecer, pero tú vive como yo quiera, dijo Dios. Oiga, bendito sea Dios por eso. Versículo 8 dice, ya tiene usted Eclesiastés, Ezequiel, perdón, es Ezequiel, querido hermano. Mil disculpas, como humanos nos confundimos. Ezequiel capítulo 34, versículo 8, que Dios reprenda al diablo que quiera estorbar en esta mañana, pero no le hace porque es palabra de mi Padre y Él tiene el control de todas las cosas. Ezequiel capítulo 34, versículo 8 dice, no lo dice el hermano Montejo, lo dice Jehová de los ejércitos, y el que tenga oído para oír, oiga, y el que no quiera oír, pues que no oiga. En el último día, cuenta, dice Dios, que se le va a pedir a todo ser humano, más para aquellos que están, oiga, puestos en un puesto de pastores, evangelistas, maestros, profetas, salmistas, a todos nos va a pedir cuenta Dios. Y dice la palabra, honrando al Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice el versículo 8, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado. Oiga pues, escuche, por favor, guachalale, por favor, hermano o hermana, amigo, bueno, más para nosotros los hermanos, los ministros que decimos ser ministros de Dios. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Versículo 9. Ya vamos a terminar y entramos a la palabra. Por tanto, oh pastores, hay una O, una I, dice, oíd palabras de Jehová, no dice de hermano Montejo, dice, por tanto, oí palabra de Jehová, versículo 10. Más Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová, señores, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré de mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas y los pastores se apacentarán más. Asimismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. ¡Ja! Oiga, santo, y no les serán más por comida. Soberano y Padre que estás en las alturas, toma el control de esta mente, de este corazón, de todo mi ser con su Santo Espíritu. Tu palabra, Señor, será entregada, tu palabra será predicada. Padre, yo no sé a quién le vas a hablar, yo no sé a quién le estás empezando a hablar, pero de inicio tu palabra, Señor, está hablando en primer lugar a nosotros. Y yo sé que a muchos los vas a hablar en esta mañana a través de tu palabra. Lo escuchen o dejen de oír, pero es tu palabra, no es mi palabra. Salgo con la responsabilidad porque usted 2 veces confirmó y dijo, predica mi palabra. Escuchen o dejen de oír. A su nombre sea la gloria. Todo lo que se quiera oponer a tu palabra, todo lo que se quiera oponer a tu servidor, Señor, lo atamos, lo sujetamos de pies y manos por la palabra y lo lanzamos a la profundidad del abismo. Amén y amén. Bueno, saludos a la distancia, hermano Montejo les saluda, fuerte abrazo a todos. Como tema le hemos puesto, el título de este tema es, mas el asalariado
huye porque es asalariado y no le interesan las almas. Otra vez, mas el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, dice la palabra, pero nosotros le escribimos las almas, que es de igual manera. Y dice, a la letra, como está escrita. Ay, ay, ay. Versículo 10 dice Dios, así ha dicho el Señor, aquí que yo estoy contra los pastores y demandaré de mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores apacentarán más las ovejas. ¿Por qué? Ezequiel 34, versículo 1 dice la palabra, en aquel entonces Dios le habla a Ezequiel, ahora Dios le dice al hermano Montejo, predica mi palabra y diles. Dice la palabra en el versículo 1, dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y diles contra los pastores de Israel y profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a mi rebaño. ¿Por qué, estimado hermano? ¿Por qué habla Dios de esta manera? ¿Por qué usted que está visualizando, nos está visualizando, usted que nos va a poder visualizar, usted que está conectado a las redes sociales, usted que probablemente después nos va a visualizar? Dice la palabra, versículo 3. Comen la grosura y os vestís y se visten de la lana, comen de la grosura y se visten de la lana y de la engordada las degollan, mas no apacientan a las ovejas. Oiga, dice la palabra del Señor a los rebaños, comen de la grosura, se apacientan y comen de la lana, oiga, pero no apacientan a las ovejas, no vuelven a las débiles, ni curan a la enferma, ni vendan a las perniquebradas, ni vuelven al redil la descarriada, ni buscan a las perdidas, sino que se enseñorean de ellas con dureza y con violencia. Punto número 1. Amado hermano, en esta mañana dice Dios a través de su palabra, cuando dice comen de la grosura y os vestís de la lana y de la engordada, el pastor, esa palabra es para nosotros, los ministros de Dios, porque no me puedo quedar afuera, adentro del círculo, porque es para mí la palabra. Más Espíritu Santo dice, Dios ya no quiere que aquellos pastores, oiga, solo visitan a aquella humanidad, a aquellos seres humanos, a las ovejas, a los hermanos, oiga, que tienen lana, que tienen, oiga, plata, dinero, que están súper bendecidos. Hoy los pastores en estos tiempos, oiga, solo visitan a los que tienen dinero, a los de donde hay plata, oiga, le llevan cada 8 días, cada 15 días, a cada mes los llegan a visitar. ¿Por qué? Dice la palabra, se visten de la grosura, comen de la grosura y se visten de la lana y de la engordada la degollan, mas no apacientan a las ovejas. Y en estos tiempos está aconteciendo, y a lo que quiere decir la palabra es de la siguiente manera. En este lugar de tierra del pueblo no son para todos los pastores, no son para todos. Mi respeto para aquellos que trabajan como Dios quiere que trabajemos. Pero hoy en estos tiempos hasta los evangelistas ya son corruptos. Oiga, ya están quebrantando la ley de Dios, como los pastores, como los profetas, como los maestros, los salmistas. Oiga, están cobrando la bendita palabra de Dios. Por eso dice el tema, mas el asalariado huye, porque es asalariado. Oiga, a él no les interesa las almas, a su nombre sea la gloria. O los pastores solo visitan donde hay plata. Cuando hablo de grosura, cuando habla la palabra de grosura, oiga, y se visten y degollan. Está hablando Dios y dice que donde el hermano, el pastor, el evangelista, el apóstol, todos. Lo llamó la hermana y le dice, hermano evangelista, hermano siervo, venga, le voy a dar unas ofrendas. Pueda que esté por Tahuasco, Churirín, y el hermano evangelista o pastor sea de tierra del pueblo porque le dieron. Oiga,
dieron su ofrenda de 500 o 800. A cada 15 días lo va a visitar, a cada 15 días lo va a motivar. Pero oiga, dice la palabra, porque hay dinero. Matan a la grosura, degollan y se visten de la lana, pero no, oiga, apacientan a las ovejas. Hermano amado, hoy en estos tiempos los pastores, no estamos en contra de los pastores. Dios bendiga a aquellos pastores que trabajan como Dios quiere, que se esfuerzan como Dios quiere. Pero en esta mañana Dios habla a través de su palabra. Ahí anda el pastor, visitando, oiga, cada 8 días, cada 10 días, le lleva ayuno, le lleva vigilia, ya no haya que hacer. De eso habla en el versículo 3. Comen la grosura y se visten de la lana y de la engordada, la degollan, mas no apacientan a las ovejas. Oiga, hermano amado, aquí donde su servidor vive hay un pastor que por ética no decimos su nombre. Lo deberíamos de decir, pero por ética que el Señor se encargue, porque Él dice, mía es la venganza. ¡Ay de los pastores que no apacientan a mis ovejas! ¡Ay de ellos!, dice Dios. A su nombre sea la gloria. Hay un pastor y por ética no le decimos el nombre. Hay una vecina a la par que no es cristiana, pero ella va solo por el dinero. Como le mandan dólares, como le mandan $500, $1000, ahí está cada 8 días, cada 15 días, le lleva oración, hacen ayuno, hacen vigilia, ahí andan orando con sus líderes. Oiga, van porque son asalariados, porque hay un interés, pero nunca les hablan de la palabra, nunca les dicen que hay que arrepentirse, nunca les dicen que Dios los ama y que hay una condenación. A su nombre sea la gloria. Porque a estos pastores no les interesa las almas, porque son asalariados, les interesa nada más el dinero, el dinero, el dinero, pero a las almas no les interesa. Dios en su palabra dice, comen de la grosura y se visten de la lana y de la engordada, la degollan, mas no apacientan a las ovejas, dice Dios. Esto está aconteciendo en estos tiempos. En la casa de Dios podemos ver cuando viene la hermana con su Toyota Hilux Tacoma, pase adelante, hermanita, entre, bienvenido. Cuando llega otro que no tiene carro, cuando llega el hermano que anda a pie, cuando llega el siervo quizás solo un par de zapatos tiene, la espalda le dan, no le dan la bienvenida, no lo reciben. Pero en esta mañana dice Dios, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos, porque en aquel día cuenta le va a pedir Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo estás trabajando, pastor amado? ¿Cómo le estás trabajando a Dios? Dios dice, oigan su palabra, mas no vuelven a la descarriada, mas no fortalecen a las débiles, ni curan a las enfermas, y no vendan a las perniquebradas, y no volviste a la redil, a la descarriada, ni buscaste a la perdida. Oiga, amado hermano, ¿sabe qué dice el pastor hoy en estos tiempos? Si el hermano fulano se va de la casa de Dios, que se vaya. Por una ventana sale uno, salen 2 hermanos, por la otra ventana vienen 10. Si por esta ventana salen 5 hermanos, se van, que se vayan. Como ellas son grandes, oiga, y por la otra ventana vienen 15. Esa gente no es de Dios. Ese pastor no es de Dios, esa pastora no es de Dios, no ha conocido de Dios. Dice Dios, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Esos no son de Dios, son asalariados. A su nombre sea la gloria. Pero ya viene el día, dice mi padre. Ya viene el día. Ya viene el día donde todos vamos a dar cuenta. Es necesario, pastor amado. Hoy hasta corruptos hay, por eso la palabra dice, mas el asalariado huye, porque es asalariado y no le interesan las almas. Cuando el pastor inició, ay hermanita, aquí pasa adelante, hermanita acá, siéntate acá, ya no hay donde te pongo. Pero cuando ya está, oiga, en el nivel donde Dios lo ha puesto, ya solo ve caras,
ya solo ve color, ya solo ve el billete. Oiga, ya no cuida de las ovejas, no le importa si se van 10, 20. ¿Por qué? Porque es asalariado, solo le interesa el dinero. Oiga, solo aquel que le da diezmo, ahí lo tiene cuchuchando, ahí lo visita, le da privilegio, pero aquel que no le da nada, a su nombre sea la gloria. Habla, Espíritu Santo. Escuche tu pueblo o deje de oír, pero es tu palabra, no es mi palabra. A su nombre sea la gloria. Hoy hay pastores corruptos en estos tiempos. Y la palabra nos enseña, oiga, y dice que de modo que si somos nueva criatura, oiga, de modo que aquel que ha nacido, oiga, Cristo Jesús nueva criatura es. Las cosas viejas han quedado atrás. Las costumbres, oiga, todo ha quedado atrás. He aquí todas son nuevas. Pero ¿sabe qué está pasando en estos tiempos? Hay pastores que han estado anteriormente que no conocían de Dios. Se han metido aquellos ex militares. Allá anda el pastor haciendo huelga, oiga, en aquellas fiestas paganas y mundanas. Eso lo hizo cuando era ignorante. Hoy que es un hijo de Dios, hoy que llegó a la luz de Cristo Jesús, salió de la oscuridad de las tinieblas, ya no tiene derechos de pastores, ya no tiene derechos de líder, ya no tiene derecho el diácono, oiga, de ir a cobrar que disque, porque estuvo en la pandilla o los exmilitares que lo llamaron y fueron a protestar. Oiga, esos son asalariados. A su nombre sea la gloria. Qué terrible lo que está pasando hoy en estos tiempos. Alguien me está diciendo en esta mañana, pero hermano, en el libro de Mateo dice que 10 capítulo 8 que de gracia recibiste, gracia da. Pero no es eso lo que yo quería decir. Lo que sigue diciendo es, el obrero es digno de su salario, de su alimento, de su vestuario. Sí, papaíto, mamaíta, cuando Dios le pone en el corazón del ser humano y te dice, hay una tu ofrenda, es muy diferente. Oiga, pero que estén cobrando, eso es terrible. Eso es tan terrible en estos tiempos. El pastor no le interesan las almas. Al pastor o a la pastora no le interesan las almas. ¿Por qué? Solo le interesa, oiga, el dinero, la plata. Y donde le dan, ahí corre, ahí anda tras ella. Y no les interesa las almas porque son asalariados. Oiga, y Cristo Jesús dice, yo soy el buen pastor. Porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el pastor que está puesto por Dios, oiga, tiene que velar por las ovejas. Es cierto, el pueblo tiene que, oiga, bendecir al siervo de Dios. Pero es en el tiempo de Dios. No que el siervo, oiga, el siervo esté solo donde hay plata. Solo donde le dan evangelistas de igual manera. Ahí andan cobrando, oiga, le dice, ahí le mándeme su cuenta bancaria, le voy a depositar para su gasolina. Eso es mentira, eso no han conocido de Dios, esos son asalariados. ¿Por qué cree usted que aparecen con carro? ¿Por qué cree usted que tienen cuenta bancaria? No estamos en contra de eso, porque a mí la palabra me enseña de que, oiga, el obrero es digno de su salario y de todo. Porque Dios conoce que usted y yo tenemos necesidad. Pero algo es cierto, cuando Dios provee, cuando los discípulos de Jesús, oiga, iban predicando, la gente se acercaba y le decía, tengan ahí de comida, tengan ahí una ofrenda, tengan ahí esto y lo otro. Pero ellos no cobraban, o cobraba Cristo Jesús. Salía de Jerusalén a Samaria y decía, mándenme para mi gasolina y me voy a predicar con ustedes. Mentira del diablo, esos son asalariados, esos no conocen de Dios, esos no han nacido todavía de Dios. A su nombre sea la gloria. Hágame favor, vaya usted a trabajar a una empresa, tiene 2 días y le cobra, oiga, anticipadamente su sueldo, a ver si se lo van a dar. Estoy hablando materialmente, espiritualmente, todo tiene su tiempo, pero aquel que está trabajando como Dios quiere, lo felicitamos, Dios te felicita y te dice ánimo. Pero aquellos que están cobrando asalariados, y te lo digo con autoridad y con temor y temblor de Dios, nace de nuevo, papaíto, porque Cristo Jesús no pidió para su gasolina. Cristo Jesús no envió su cuenta bancaria para que le envíen gasolina. Él caminó a pie, no se subió en tuk-tuk,
Hoy solo cuentos es el ser humano. Si me da para mi gasolina, sí, es que Dios provee. ¿A quién le sirve usted, pues? Yo le sirvo a Cristo Jesús, al que nació de la tumba, al que resucitó y venció en la tumba. Y Él dice en su palabra que Él es el dueño del oro y la plata. A nosotros nos han sorprendido en diferentes lugares. Nos han hecho invitación solo para acompañar. Y al final del servicio, oigan, nos regalan un sobre. ¿Y para qué? Su servidor se queda tan sorprendido. Cuando de repente miramos hay 500, 400 quetzales. Es en el tiempo de Dios. Pero su servidor no cobra, porque yo no estoy trabajando material. Yo le trabajo al Rey, al gran yo soy, al dueño del oro y de la plata. Y dice la palabra: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores. Usted dirá, es en Israel. No, hermano amado. Él está hablando a nosotros en esta mañana, a usted y a mí. Ay de los pastores. Versículo 2. Así ha dicho Jehová el Señor. No, hermano Montero. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los pastores a los rebaños. ¡Ja! A su nombre sea la gloria. Pero cuando hay una actividad en la casa de Dios, hermano, a todos le vamos a poner una cuota. Ahí viene con su gran cuadernón, mire, 200 que sale por cuota, porque se va a construir el baño, se va a construir la casa de Dios. No, hermano amado. ¿Será que así hizo Moisés? Moisés, cuando estuvo con el pueblo, oiga, con sus líderes, discípulos, empezaron a orar y decir: Señor, provee. Pero hoy en estos tiempos, ¿qué pasa? ¿Será que ya perdimos el conocimiento? ¿Será que vamos a través de la palabra o vamos tras nuestras opiniones? Hoy todos, por eso dije 5 ministerios, solo para los pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas. Hace 2 días nos extrañamos tanto. Hay una hermana que dice que es profeta, solo vino a cantar los coros, oiga, solo terminó, cantó sus 20 minutos de coro, la cadena de coro, y Chanín Guachalal recibió su sobre y se fue. ¿Será que eso es de Dios? Eso no es de Dios. Y hoy Dios te dice a mí y a mí: no fortaleciste a las débiles, ni curaste a las enfermas, ni vistieron a las, ni vendaron a la perniquebrada, ni volvieron al redil a la descarriada. El pastor, cuando estaba antes en la casa de Dios, cuando el pastor Raúl estaba en la casa de Dios, estaba en vida, en Monte de la Transfiguración, habían como 200 a 300 almas, pero cuando dejó de existir, oiga, se vino todo abajo. ¿Por qué? Porque él visitaba las almas, visitaba las viudas, los huérfanos, los pobres, los mancos. Cuando había actividades para ir de un lado a otro lado, él pagaba el viaje de un bus para ir y llevarse hasta los amigos. Pero hoy, tu pasaje va a ser de 30, tu pasaje va a ser de 50. Si querés, si no, que te vaya bien, quédate en tu casa. Hombre, pastores asalariados. Hoy el grupo lo llaman. Si es en el ayuno, lo invitan. No voy, porque ahí no pagan. Mejor me voy a la actividad de chocolate. Mejor me voy a Santo Tomás. Mejor me voy a Olintepec, porque allá sí me van a dar corruptos, asalariados. Así como lo oye, corruptos, asalariados. Ningún ladrón entrará en el cielo. Si el Señor te llamó para cantar, para ejecutar el teclado, para predicar la palabra, Él te va a proveer. ¿Será que Dios abandonó a Abraham? ¿Será que Dios abandonó a Moisés? ¿Será que Dios abandonó a José de Egipto? No, Él le proveyó de todo, pero es en el tiempo de Dios, no en el tiempo suyo, no en el tiempo mío. Si Dios quiere nos va a bendecir con carro, si Dios quiere nos va a dar 3, 4 motos, pero en el tiempo de Dios, según cómo le estemos sirviendo. Si no somos corruptos, si no somos asalariados, Él ha prometido bendecirnos y lo va a hacer en el tiempo de Él. A su nombre sea la gloria. A los pastores no les interesan las almas, porque son asalariados. Yo conozco un pastor que cuando dio inicio, querido hermano amado, cuando dio inicio, oiga, como pastores, oiga, este hombre tenía como 500 almas, pero luego se le fue la autoridad. Oiga, como ya estaba en el puesto de pastores, ya no visita, oiga, ya no motiva, ya no va a animar al hermano. Oiga, ¿por qué? Ya solo va donde hay plata. Por eso el tema es,
Más el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las almas. Pastor amado, evangelista amado, 5 ministerios. ¿Tú qué tienes de profeta? Gracias al Señor. Usted que predica, usted que ejecuta un teclado, tiene un grupo a cargo. No sea asalariado, no sea corrupto. Vivamos el evangelio. No esté cobrando antes. Trabaje primero. Oiga, para que papá le pague. Trabajemos primero para que papá nos pague. Porque de lo contrario, ¿de qué me sirve aquí tener carro, cuentas, saldos, puntos públicos? Oiga, de todo, pero si estamos corruptos, pero si somos asalariados, pero si al morir nos vamos de esta tierra, oiga, y después vamos a pasar a dar cuenta y nos va a decir el Señor, ¿qué hiciste en la vida? Yo no estoy diciendo que no es correcto, vayamos a la palabra, porque el tiempo se va, el tiempo corre, el tiempo avanza. Usted que tiene un talento de, oiga, de predicar, de tener un grupo, gracias a Dios, pero cuando lo invitan al ayuno no van, porque no quieren buscar presencia de Dios. ¿Y qué dice Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Eso le dijo Cristo Jesús a sus discípulos, que se despojaran de los bienes de esta tierra y que se acerquen al reino de Dios, oiga, y su justicia, para que lo demás sea añadido. Usted anhela su equipo de sonido, gloria a Dios, pero primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, pero no cobremos, porque esos no entrarán, oiga, en el cielo, ni corrupto, ni ladrón, oiga, entrarán en el cielo. Yo se lo digo porque papá me lo dijo, habla mi palabra, de los que les va a gustar mi palabra porque viven como yo quiero que vivan, no están haciendo corruptos, pero los corruptos solo diles que no entrarán en el cielo. Nos dio tristeza en aquella oportunidad, oiga, se le invitó a un hermano y no apareció porque era en el ayuno, pero como no era una actividad donde se le iba a pagar, no apareció. Y lo triste y lamentable, que cuando estamos en un púlpito queremos que todo el mundo se mueve, si no buscamos Espíritu Santo, no buscamos el reino de Dios, no buscamos ayuno, no buscamos oración. San Juan capítulo 10. Oiga su versículo 11. ¿De dónde usted está? Lo triste y lamentable que está aconteciendo en estos tiempos. El pastor ya no le interesa si llega o no llega el hermano. El evangelista no le interesa si apareció su hermano o no apareció. Él está más interesado en la agenda. Él está más interesado, oiga, en sus agendas, donde le van a dar, donde no le van a dar, donde le dan, llega, y donde no le dan, no llega. Dice la palabra, Juan capítulo 10, y su versículo dice 11, y lo dice Dios, no lo dice hermano Montejo. Yo soy el buen pastor. Dice la palabra, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Se da cuenta? Es palabra de mi Padre, no es palabra de mí. Hermano amado, usted que tiene un talento de predicar, una vez más que bueno, si usted ha sido llamado de parte del Señor, Dios le va a proveer. Sea músico, oiga, del teclado, sea director del grupo, pero si Dios te ha llamado, papaito, si Dios te ha llamado, mamaita, el Señor te va a respaldar, el Señor te va a bendecir cuando tú y yo caminamos conforme Dios quiere. Mateo capítulo 10, escuche por favor. Mateo capítulo 10, su versículo 8, dice Dios lo que Dios ordena, no el hermano Montejo. ¿A qué nos ha enviado Dios? ¿Será que estamos haciendo lo que Dios dice? ¿O estamos descarriados? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Hay un punto y coma y dice, de gracias recibiste, de gracia da. Pero en el versículo siguiente dice, oiga, de la siguiente manera,
de que el obrero es digno de su salario. ¿Se da cuenta? En el tiempo de Dios, el hermano que ejecuta el teclado ahí va, obedientemente va, lo llamaron, lo invitaron, excelente, oiga, magnífico, que vaya. Pero cuando le digan, ¿cuánto cobra usted por venir a apoyarnos? Reprenda al diablo y dígale, yo trabajo por fe y sé a quién le sirvo y el Señor lo va a bendecir. Así nos lo han hecho a nosotros. Andamos por la parte de Santo Domingo, allá por aldea Belén. Una señora se acerca y dice, hermano amado, ¿será que puede venir a orar por nosotros? Pero ¿cuánto cobra? Y yo le dije que el Señor reprenda al diablo, porque yo no puedo venir cobrando, porque sería un corrupto, sería un ladrón. Y yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Mi padre me dice, saná enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. No me dice ponerle precio. Hermana, orar por usted son 500 quetzales. Eso no es de Dios, no ha nacido de Dios. Yo sé que tú te ha bendecido el Señor, hermano amado. Él te ha sorprendido. Si tú ya no tienes tu aparato, tu teclado, yo no sé qué clase de instrumento tienes. Pídele a Dios, Señor, ábreme puerta. Recuerda, señores, que tú me llamaste. Necesito que proveas este instrumento, este aparato. Tampoco no es malo que alguien te va a llamar y te diga, varón, dame tu número de cuenta, pero que es diferente. Dios ha puesto en mi corazón, te voy a mandar tu ofrenda, porque Dios me hizo sentir que lo necesitas. Es ahí donde Dios actúa, pero que tú dices, no envías tu código, envías tu cuenta bancaria. Eso no es de Dios, eso es ser corrupto, eso es ser asalariado, eso no es ser hijo de Dios. No has nacido hombre o mujer, a su nombre sea la gloria. Escuchen lo que dice Santiago, capítulo. ¿A qué Dios nos ha enviado también? Santiago, capítulo 4, su versículo 27 dice la palabra. Esto es lo que Dios ordena a todo hombre, máximo a los pastores evangelistas. Pero hoy para hacerlo estamos, dicen la humanidad. El pastor no llega acá, ya conoce la iglesia. Si quiere que venga, de igual ni modo quiere que lo voy a traer cagado. ¿Para qué recibió puesto de pastor? Pues sabía para qué te llamaron. A su nombre sea la gloria. Santiago capítulo 1 versículo 27 dice Dios a través de su palabra, muévete espíritu. Versículo 27 de Santiago capítulo 1 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, dice la palabra, es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, en aquel, oiga, en sus tribulaciones, al necesitado, oiga, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Será que va el pastor a donde está la viuda? ¿Será que lleva al evangelista? Ay, mujer, te traje, usted no tiene, le traje su canasta de víveres. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué? Porque no le van a pagar asalariados, corruptos. Y no está viviendo la palabra de Dios. Y otros que tienen dicen, ay, yo estoy bendecido del hermano fulano, no prospera, ¿cómo vamos a prosperar? Si estamos haciendo la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios Él nos va a exaltar, en el tiempo de Dios Él nos va a poner donde Él quiere, con 2, 3 carros si Él quiere, 2, 3 motos si Dios quiere, y si no de igual manera. Es en el tiempo del Señor, no en el tiempo del hermano Montejo. En esta mañana es una gran bendición poder compartir palabra con usted. Ezequiel capítulo 34 versículo, dice la palabra, oiga, ay de los pastores. Qué triste y qué lamentable. Mucha gente hoy está predicando el evangelio, pero está cobrando. Si tú estás haciendo de esa misma manera, es necesario que medites, analices o meditemos. Es cierto, algo otros dicen, los evangelistas predican en la calle, oiga, porque pisto quieren, nos lo han dicho. Yo sé a quién le sirvo. Esa gente, oiga, no hay que contestarle. A esa gente no hay que prestarle asunto, porque yo y Dios y yo conocemos y sabemos
y yo voy por las almas a buscar lo que ya se había perdido, en la cual su servidor era el primero, y después faltan las mías que necesita de Dios hablarle la palabra bendita de Dios. Nosotros no vamos con la gente y ponemos la pistola en la cabeza. Antes probable lo hacíamos porque no conocíamos de Dios, pero hoy llevamos palabra. Mucha gente nos ha recibido y dice: vengan hermanos, no porque seamos buenos, hacia adelante, venga a comer. La palabra lo dice. Mateo capítulo 8 versículo, capítulo 10 versículo 8. Dice la palabra que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. 42:93, 64:12. Si a usted no le gustó la palabra, arréglese con el Señor que está en los cielos. Solo recuerde que aquí, si usted puede y está haciendo lo que en estas mañanas dice Dios, el asalariado huye porque es asalariado. ¿Por qué? Bien sea pastor, evangelista, apóstol, cantante, profeta, maestro, lo que sea. Aquí por donde su servidor vive hay un muchacho que toca el teclado y lo llaman, y cuando viene, termina, le dan sus 100 quetzales. ¿Será que 100 gana en una finca? Este no trabaja por fe. Ya va a depender del pueblo, ya va a depender del pastor en esa congregación si le van a dar su ofrenda de amor, pero de lo contrario son asalariados. Qué triste y qué lamentable. Aquí en el grupo hay un grupo que es conocido, hoy le pusieron 1000 de cuotas. Si es lejos, si es cerca, 1000 quetzales, si es lejos, 2000, 3000. Esos no van a entrar en el cielo, y no porque a mí me caigan mal, sino porque Dios dice en su palabra que son asalariados y huyen. El hermano lo invitan: hermano, te invito aquí en la máquina, ¿no venís a apoyar? ¿Cuánto me va a pagar para mi gasolina? ¿Me va a dar mi viático, mi pollo campero, hotel de lujo, 5 estrellas? Ese no es de Dios, es asalariado y no ha nacido en Dios. Pero aquel que es hijo de Dios, él llega, hace lo que se le pidió, se le ordenó, con la ayuda del Señor, predicador, evangelista, de lo que sea, músico, tecladista, lo que sea, va, y el Señor ve su esfuerzo, el Señor ve, su deseo y su buena voluntad, llega, y cuando termina, le dan su ofrenda, pero es en el tiempo del Señor. Si usted está viviendo de esa manera, tenemos su problema, pero el Señor en esta mañana le dice: medite, analice, reflexione, porque Dios no quiere que nosotros o usted y yo cobramos el Evangelio, porque el Evangelio no es mercadería. Usted lo ha visto en las redes sociales. El Evangelio no es mercadería. El Evangelio se lleva la palabra de gracia, recibimos de gracia, tenemos que dar. Muy diferente, a mí me han llamado: mi hermano amado, le vamos a dar una ofrenda. Amén. Concluyo con esto y luego oramos. Qué triste y qué lamentable. En una oportunidad, por San Bernardino, aquí por San Antonio, buscando el camino a San Miguel Panay, la mujer, turbada, desesperada, angustiada, íbamos predicando, como todo el tiempo lo hacemos, en la casa de Dios, en la calle, en el sector a donde papá nos permite. Aquella mujer, atribulada y desesperada, salió y dijo: hermano, venga, pero por favor corra. ¿Por qué? Le decía su servidor. Pusimos pausa. Es que mi hija está muriendo. Mi hija se está yendo de esta tierra y necesito que se apure y que venga y que ore por ella. Pero a mí la palabra me muestra algo. Que es el necesitado tiene que correr a la presencia de Dios. No el que está predicando corre con el necesitado. Su servidor terminó de predicar. Terminamos llegar al fondo, regresamos. Cuando volvimos, a lo que queremos llegar es esto. Aquella niña estaba postrada en aquella cama de 5 años, muriendo, agonizando. Y la mamá decía: ¿qué puedo hacer, hermano? Fácil. Si usted es siervo, usted es ministro de Dios, si usted es ordenado, tiene temor de Dios, le va a llevar palabra de Dios. No le va a ir a decir: dice el Señor que dame una ofrenda de 500 y vas a ver a tu hija se levanta. Mentiroso, esos son hijos del diablo, asalariados, hipócritas, corruptos, ladrones, para quedar bien con el hombre, y no sucede nada. Yo no estoy para caerle bien a nadie, yo hago lo que el Señor diga. Me quedamos viendo a la niña, empezamos a orar. Luego Dios decía: dile
a la madre de la niña, que la niña está moribunda, está muriendo, dile a mi hija que si no se arrepiente, esta niña va a morir, porque ella me ha dado la espalda, y si se vuelve a mis caminos, dile, dice Jehová, que se vuelva a sus caminos, y él va a ver y va a hacer obra maravilla. Aquella mujer reconoció y dijo, hermano, es cierto, me he alejado de Dios. Empieza a llorar y dice, hoy Señor me reconcilio contigo, porque esta mujer cantaba, esta mujer danzaba, esta mujer oraba por los enfermos y le había dado la espalda a Dios. Pero hermano Montejo nos dijo, dice el Señor Ramán Saquéndala, yo no estoy en contra de los que hablan lengua, el Señor me conoce y el Señor sabe de lo que estoy diciendo. Pero hoy hay muchos corruptos, muchos ingratos, impíos, asalariados, que andan diciendo, estás bien, dice el Señor, una bendición, bendición, y aunque esté con su amante, aunque tenga 2 mujeres, le dice todo bien, mentira del diablo. Nosotros, usted y yo, somos ministros, hablemos la palabra de Dios, tal y como está escrita. Se le dijo a aquella mujer, dice el Señor, pero el verdad que está arriba, dice mi Padre, que volveos de tu mal camino, porque de lo contrario perecerá su casa de Israel. Oiga, aquella mujer llora, aquella mujer se lamenta y dice, reconozco, Señor, que tú eres Dios, perdóname. Me dice el Señor, dile, he oído sus lágrimas, he visto su reconcilio, dile, que de aquí al atardecer, en la tarde yo voy a restaurar y voy a pasar mis manos de sanidad, porque he visto que se ha volvido a mí, y vete. Salimos de aquel lugar, le dijimos a la hermana de aquí a las 4 de la tarde, dice Dios, no hermano Montejo, su hija va a quedar restaurada y sana, porque Dios ha visto su humillación. Palabra de Dios. Salimos, cuando ellos nos llaman, al siguiente día, hermano, ¿dónde está? Aquí por San José el Ídolo, venga, se dice mi esposo, pero rápido, porque él quiere darle una ofrenda, está muy agradecido. Hemos gastado 20,000 quetzales, otros 20,000, pero su servidor, si hubiera sido asalariado, ahí va corriendito, oiga, hubiera pagado un taxi, un helicóptero, si hubiera sido asalariado, carro, a ir a recibir. Pero nosotros somos hijos de Dios y no somos corruptos ni asalariados. Llegamos más al rato, si es la voluntad del Señor, si Dios quiere, así se va a hacer, pero no mi voluntad. A las 3 de la tarde llegamos y nos dieron alimentos, comimos, y después mi esposo se fue, pero dejó una ofrenda para ustedes y él está muy agradecido. Y le dije de la siguiente manera, agradezcale al Señor, nosotros solo somos ministros del Señor y no cobramos porque nosotros no estamos vendiendo mercadería. ¿Qué le parece? Hermano Montejo, por eso nos odian, nos desprecian. Se nos ha ido el tiempo, tenemos que estar trabajando en la casa de Dios, en la iglesia pentecostal Shekinah, San Juan 3:16 con doble unción, ya que nosotros siempre trabajamos de una y de otra manera. Yo sé que este esfuerzo Dios nos va a recompensar. Queremos orar. Usted no sea asalariado, si usted no tiene instrumento, pídale a papá, métase ayuno. La palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Termino con esto. Me robaron mi teléfono en la otra oportunidad y Dios me decía, búscame en oración. Ahí estaba la hermana Lucita, señora, perdóname por favor, Señor, si soy tu hijo, provéeme. Ahí sí le busqué, ahí sí corrí, le busqué. ¿Y qué hizo Dios? Puso medios, tocó corazón de una hermana y me dijo, aquí está para su celular. Oiga, es que es en el tiempo del Señor. Queremos orar. Ánimo a seguir adelante. Medite la palabra, Ezequiel capítulo 34, versículo 1, el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 10, versículo 11 al 3, Mateo capítulo 10, versículo 8, Santiago capítulo 1, versículo 27. Dios nos recomienda a través de su palabra y Él quiere, conforme está plasmada en su palabra, mientras usted y yo predicamos y hacemos la voluntad de Dios, usted va a ser bendecido. Usted no tiene moto, el Señor le va a conceder su moto. Por la palabra lo digo en esta mañana y recíbalo. Pero si le está sirviendo a Dios y no es asalariado ni corrupto, si usted está pidiendo que le den antes que vaya a la actividad y manda su cuenta bancaria, usted no es evangélico, usted no es ministro, aunque así predique, aunque así ponga la mano sobre los endemoniados y ellos
quedan libres. Pero si usted cobra, usted es un corrupto, usted es un asalariado y es necesario que nazca de nuevo. Y aunque se retuerce, aunque le arde, aunque diga, me molesta el hermano Montejo, pero es un ratito aquí y que no se vaya al infierno por cobrar, por ser asalariado, y ahí nunca más va a salir de ese lugar. Meditemos, reflexionemos lo que estamos haciendo. Si usted me va a ver un día en una moto, es porque mi Padre Celestial me va a bendecir en el tiempo de Él, no en el tiempo mío. Oiga, José de Egipto, 15 años después de que lo llamaron, a los 15 años pudo gobernar, pudo tener de todo, pudo ser un Egipto, oiga, un siervo de Dios con temor y temblor, y toda la gente humillada de Él y prosperar. Pero 15 años, la obediencia. Hermano Montejo, le saludo, fuerte abrazo, queremos orar. Divino Señor y Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta mañana, Señor, probablemente no terminamos de predicar tu bendita palabra, detallar, explicar como usted lo quería, Padre amado, pero el tiempo avanza, el tiempo transcurre, el tiempo se va, Padre, pero de igual manera hemos predicado tu palabra un momento, pero lo hemos hecho con todo el corazón. Bendice a tus hijos, aquellos que están trabajando como se debe de trabajar, allá donde está el hermano con su teclado, allá donde está el hermano con el grupo, ese músico, el director, Padre de gloria, háblales, enséñales, muéstrales que en humillación que no se debe de cobrar, pero sobre todo usted les va a bendecir, porque usted es Dios y usted es el dueño del oro y de la plata, Padre. Sus siervos, aquellos pastores que visitan a los huérfanos, que visitan a las viudas, que llevan un plato de comida al necesitado, los bendecimos en tu nombre y síguenos usando más y más. Los ministros, los evangelistas, todos de los que estamos trabajando conforme a tu voluntad, pero aquellos que están cobrando, pero aquellos que piden cuota, pero aquellos que mandan, Señor eterno, aún Espíritu Santo, mandan sus cuentas bancarias, ten piedad, ten misericordia, porque esa gente no te ha conocido y tu palabra dice de gracia recibimos, de gracia demos, pero yo sé que usted paga en el tiempo suyo. Gracias le damos, Padre, gracias le damos, Hijo, gracias Espíritu Santo, amén y amén. Hermano Montejo les ha saludado en esta bendecida mañana, esperando en el Señor que usted haya podido escuchar palabras del Señor y esperando que esa palabra le edifique, le llegue a su mente, a su corazón. No cobramos, no cobremos. He estado por la parte de la máquina, San José la máquina. Conocí una familia muy humilde, muy sincera, adinerada, pero a nosotros no nos interesa el dinero. No mencionó fulano, no mencionó sultano, buenos ministros de Dios, predicadores, por la parte de Pueblo Nuevo, oiga, nos dijeron estos fulanos, sultanos, tienen buenas alabanzas, se mueve el espíritu según nosotros, pero miren, nos ha venido a escapar de 30,000, de 40,000, lo hemos apoyado, y mira, ya andan cobrando. Qué tristeza, qué barbaridad. ¿Será posible? Meditemos un momento. Si el asalariado va a entrar allá en el cielo. Si usted quiere un salario, si yo quiero un salario, mejor me voy a la finca de Pachonté, Ingenio Palo Gordo, S.A. Sociedad Anónima, y pido mi trabajo. Y cada quincena me van a dar mi 1,500, mi 2,000. Pero no lo podemos hacer, que Dios nos ha llamado y tenemos que caminar conforme a su voluntad. Y Él hasta estos días, estos tiempos, Él no me ha abandonado. Muchos nos han prometido, hermano, le vamos a apoyar con su aparato, le vamos a mandar para comprar una su bocina, un autoparlante, un micrófono. Si es voluntad de Dios, lo va a hacer, porque la Biblia dice, cuando prometes, mejor cumple. Y si no cumple, mejor no prometas. De hecho, Dios conoce y Dios sabe. Si el que prometió no dio, muchas cuentas tengo con mi Señor. Usted y yo prometamos, por eso nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Fuerte abrazo, hermano Montejo le saluda. Se nos ha ido la hora, el tiempo. Los amamos, los queremos, meditemos la palabra. No nos enojemos, meditemos la palabra. Usted no ha escuchado este mensaje. Tal vez, hermano Montejo, porque no es teólogo, no es escatológico, no está preparado en el instituto, pero palabra de Dios le damos. Y nadie, usted no ha oído esta palabra ni en la radio, ni en la televisión, ni en ningún lugar. ¿Por qué? Porque hoy el ser humano no